Marcus tenía solo 7 años cuando escuchó por primera vez el sonido de un piano. Caminaba de regreso a casa desde la escuela en una fría tarde de invierno. El cielo estaba gris y el viento era cortante. Su chaqueta era demasiado fina y sus zapatos estaban rotos. Podía sentir el frío del suelo a través de sus calcetines. Al pasar junto a una casa grande con ventanas altas, oyó algo hermoso. Era música, pero no cualquier música. Era el sonido de un piano. Las notas flotaban en el aire como por arte de magia. Marcus se detuvo. Se quedó allí, en la acera, escuchando. Sentía calor en el corazón aunque su cuerpo se congelaba. Ese fue el momento en que todo cambió para él. Marcus vivía en un pequeño apartamento encima de una lavandería en la zona más pobre de Detroit. El edificio era viejo y las paredes delgadas. Por la noche, podía oír las lavadoras girando abajo. El sonido del agua y las máquinas se convirtió en su canción de cuna. Su madre, Sarah, tenía 3 trabajos para mantenerlos con vida. Limpiaba oficinas por la mañana. Trabajaba en un restaurante de comida rápida por la tarde. Y por la noche, cuidaba a ancianos en una residencia. Marcus rara vez la veía. Cuando lo hacía, parecía cansada. Tenía los ojos pesados y los hombros encorvados, pero siempre le sonreía. Siempre le besaba la frente y le decía que lo quería. Tenían muy poco dinero. Marcus solo tenía 2 vaqueros. Ambos tenían parches en las rodillas por haberse roto tantas veces. Sus camisas provenían de las cajas de donaciones de la iglesia. Sus zapatos siempre le quedaban grandes o pequeños porque eran de segunda mano. Dot en la escuela. Los otros niños eran crueles. Se reían de su ropa. Se burlaban de su vieja mochila con la cremallera rota. Lo insultaban como niño pobre y niño basura. Marcus intentaba ignorarlos. Intentaba ser fuerte, pero algunas noches lloraba solo en su habitación. Se preguntaba por qué la vida era tan dura. Se preguntaba por qué algunos niños lo tenían todo y él no tenía nada. Pero Marcus tenía algo que nadie podía quitarle. Tuvo un sueño. Dot. Después de aquella fría noche en que escuchó el piano por primera vez, Marcus se obsesionó con el instrumento. No tenía piano. Ni siquiera tenía teclado. Pero encontró otras maneras de aprender. Iba a la biblioteca pública todos los días después de la escuela. Allí encontraba libros de música. Encontraba libros sobre pianistas famosos. Leyó sobre Mozart, Beethoven y Chopin. Estudió imágenes de pianos y aprendió los nombres de todas las teclas. Memorizó todo lo que pudo. Dot. En casa, Marcus dibujó el teclado de un piano en un trozo de cartón. Usó una regla para asegurarse de que las teclas tuvieran el tamaño correcto. Luego colocó el cartón en su mesita y practicó. Presionaba las teclas dibujadas con los dedos e imaginaba los sonidos en su cabeza. Hacía esto durante horas todos los días. Sus dedos se movían como si estuviera tocando música de verdad, pero solo había silencio. Algunos pensarían que era triste, pero Marcus no se sentía triste. Se sentía esperanzado. Creía que algún día, de alguna manera, tocaría un piano de verdad. Un día, Marcus descubrió algo maravilloso. Había una vieja iglesia a 3 cuadras de su apartamento. Se llamaba Iglesia de San Agustín. El edificio era de ladrillos rojos y tenía un campanario alto. La mayor parte del tiempo, la iglesia estaba vacía, pero Marcus notó que la puerta trasera solía estar sin llave. Una tarde, se armó de valor y entró a escondidas. La iglesia estaba oscura y silenciosa. Olía a madera vieja y cera de vela. La luz del sol entraba por las vidrieras y creaba coloridos dibujos en el suelo. Y allí, en la esquina, cerca del altar, había un piano. Era viejo y polvoriento. Algunas teclas estaban amarillentas por el paso del tiempo. Pero para Marcus, era lo más hermoso que había visto en su vida. Caminó hacia ella lentamente, como si se acercara a un gigante dormido. Su corazón latía con fuerza. Le temblaban las manos.
Se sentó en el banco de madera y miró las teclas. Eran reales. Estaban justo delante de él. Marcus presionó una tecla, solo una. El sonido resonó por la iglesia vacía. Era suave, cálido y perfecto. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Presionó otra tecla y otra. Los sonidos aún no eran música. Eran solo notas. Pero para Marcus, lo eran todo. Punto. Desde ese día, Marcus fue a la iglesia todos los días después de la escuela. Se colaba por la puerta trasera y se sentaba al piano durante horas. Intentó aprender a tocar. Recordó los libros que leía en la biblioteca. Recordó la posición de las teclas en su dibujo de cartón. Lentamente, muy lentamente, comenzó a hacer música de verdad. No fue fácil. Cometió muchos errores. A veces los sonidos eran feos e incorrectos, pero Marcus nunca se rindió. Practicó las mismas notas una y otra vez. Entrenó sus dedos para moverse más rápido y con más suavidad. Escuchaba atentamente cada sonido e intentaba mejorarlo. Nadie conocía su secreto. Ni su madre, ni sus maestros, ni los niños de la escuela. La iglesia se convirtió en su escondite. El piano se convirtió en su mejor amigo. Semanas de tour se convirtieron en meses. Marcus fue mejorando cada vez más. Aprendió a tocar canciones sencillas, luego canciones más difíciles. No sabía leer partituras porque nunca había tomado clases. Pero tenía algo más. Tenía oídos que podían escuchar cada pequeño detalle. Tenía una memoria que jamás olvidaba una melodía. Tenía un corazón que sentía la música en lo más profundo. Una tarde, al ponerse el sol, una luz naranja llenó la iglesia. Marcus tocó una canción que él mismo compuso. No era de ningún libro. No era de ninguna película. Era su propia canción. Salía de su corazón. Contaba la historia de su vida. La tristeza, la soledad, la esperanza, el sueño. Las notas llenaban la iglesia vacía como una oración, y en algún lugar entre las sombras, alguien escuchaba. Marcus aún no lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El chico que no tenía nada estaba a punto de encontrar algo más valioso que el dinero. Estaba a punto de encontrar a alguien que creyera en él, pero esa es una historia para otro día. Por ahora, Marcus estaba sentado ante ese viejo piano, sus dedos danzando sobre las teclas, con los ojos cerrados y el corazón lleno de música. Afuera, el mundo era frío, oscuro y duro. Pero dentro de la iglesia, en su corazón, había luz, y esa luz nunca se apagaría. El anciano se llamaba Teodore. Era el conserje de la iglesia de San Agustín. Todas las noches, barría los pisos, limpiaba las ventanas y se aseguraba de que todo estuviera en orden. Había trabajado en la iglesia durante 15 años. Nadie le prestaba mucha atención. Era solo el hombre tranquilo con un trapeador y un cubo. Pero Teodore tenía un secreto que había mantenido oculto durante muchos, muchos años. La primera vez que vio a Marcus fue un martes por la noche. Teodore estaba en el almacén guardando productos de limpieza cuando oyó algo extraño. Era música. Música de piano que provenía del salón principal de la iglesia. Teodore caminó silenciosamente hacia el sonido. Se quedó en las sombras y observó. Allí, junto al viejo piano, estaba sentado un niño pequeño. La ropa del chico estaba gastada y remendada. Sus zapatos se estaban cayendo a pedazos, pero sus dedos se movían sobre las teclas con un ansia que Teodore reconoció de inmediato. Había visto esa ansia en sí mismo hacía mucho, mucho tiempo. Teodore no dijo nada esa noche. Simplemente observó desde la oscuridad. El chico tocó durante casi una hora. La música era áspera y sin pulir. Había muchos errores, pero también había algo hermoso, algo crudo, honesto y verdadero. Cuando el chico finalmente se fue, escabulléndose por la puerta trasera como un pequeño ladrón, Teodore caminó hacia el piano. Se sentó en el banco. No había tocado un piano en más de 20 años. Sus manos ya estaban viejas.
Sus dedos estaban entumecidos por años de duro trabajo, pero aún así los apoyó sobre las teclas y tocó. La música que salió fue como un río rompiendo una presa. Fluyó, se estrelló y cantó. Teodore cerró los ojos y lo recordó todo. Su infancia en Haití, la casita de la Puerta Azul, su madre cantando en la cocina, su padre enseñándole piano los domingos por la tarde. Recordó las salas de conciertos de París, las ovaciones, las flores y los aplausos. Recordó ser joven, famoso y lleno de esperanza. Y entonces recordó el incendio, el terrible incendio que se llevó a su esposa y a su hijo pequeño, el incendio que quemó su casa en sueños y sus ganas de vivir. Después de esa noche, Teodore nunca volvió a tocar el piano. Lo dejó todo atrás. Se mudó a Estados Unidos. Se volvió invisible. Se convirtió en nadie. Se convirtió en un conserje que limpiaba pisos y no pedía nada. Pero ahora, al ver a ese pobre chico al piano, algo despertó dentro de Teodore. Algo que creía muerto para siempre. La noche siguiente, Teodore esperó. Se escondió de nuevo en las sombras y observó al chico tocar. Y la noche siguiente durante 2 semanas, observó sin decir palabra. Entonces, una noche, salió de la oscuridad. Marcus casi se cae del banco del piano. Su rostro palideció de miedo. Pensó que estaba en serios problemas. Pensó que el anciano llamaría a la policía, se lo diría a su madre o lo echaría de la iglesia para siempre. Pero Teodore no parecía enojado. Su mirada era amable. Su voz era suave. No tengas miedo, dijo Teodore. No estoy aquí para hacerte daño. Marcus no pudo hablar. Su corazón latía con fuerza. Teodore caminó lentamente hacia el piano. Se sentó en el banco junto a Marcus. El banco era pequeño, así que se sentaron muy juntos. Teodore miró las teclas un buen rato. Luego miró a Marcus. Tienes un don, dijo Teodore. Puedo verlo. Puedo oírlo. Marcus finalmente recuperó la voz. Lo siento, dijo. Sé que no debería estar aquí. Solo quería tocar. No tengo piano en casa. No tengo nada. Teodore asintió. Lo sé, dijo. Yo era como tú hace mucho tiempo. No tenía nada. Pero tenía música y la música me salvó la vida. Marcus no entendía. ¿Cómo podía saber algo de música este viejo conserje? Entonces Teodore puso las manos sobre las teclas y empezó a tocar. Marcus no podía. No podía creer lo que oía. La música era lo más hermoso que había experimentado. Era triste y feliz a la vez. Era poderosa y dulce. Llenó la iglesia como 1000 voces cantando juntas. Cuando Teodore terminó, tenía lágrimas en los ojos. Y también lágrimas en los de Marcus. ¿Quién eres?, susurró Marcus. Teodore sonrió por primera vez en muchos años. Ya no soy nadie, dijo. Pero solía ser alguien. Tocaba en salas de conciertos por todo el mundo. Hacía llorar a la gente con mi música. Eso fue antes de perderlo todo. Miró a Marcus con expresión seria. Pero tú, dijo Teodore, tú eres alguien. Tienes un don que no se puede enseñar. Tienes fuego en el corazón. Puedo verlo arder. A partir de esa noche, Teodore se convirtió en el maestro de Marcus. Todas las tardes después de la escuela, Marcus se colaba en la iglesia, y Teodore lo estaba esperando. Se sentaban juntos al viejo piano, y Teodore le enseñaba a Marcus todo lo que sabía. No tenían partituras. No tenían libros sofisticados ni lecciones caras. Teodore le enseñó a Marcus a la antigua usanza, escuchando, sintiendo, de memoria. Teodore le enseñó a Marcus sobre ritmo y tiempo. Le enseñó sobre notas suaves y fuertes. Le enseñó a hacer que el piano cantara como un pájaro o rugiera como un león. Le enseñó a poner emoción en cada tecla. La música no se trata de tocar las notas correctas. Teodore decía, la música se trata de contar una historia. Cada canción tiene una historia, alegre o triste, enojada o pacífica.
Debes encontrar una historia y contarla con los dedos. Marcus escuchaba cada palabra. Practicaba durante horas y horas. Sus dedos se volvieron más rápidos y fuertes. Su oído se agudizó. Su corazón se ensanchó. Pasaron los meses. Luego los años. Marcus creció. Sus habilidades se perfeccionaron. Pero nunca le habló a nadie de Teodore. Y Teodore nunca le habló a nadie de Marcus. Era su secreto, su vínculo especial. A veces, Teodore hablaba de su pasado. Le contaba a Marcus sobre Haití, sobre las hermosas playas y las casas coloridas, sobre su esposa Marie, que tenía la risa más hermosa del mundo, sobre su hijo Jan, que acababa de aprender a caminar cuando llegó el incendio. Cuando Teodore hablaba de ellos, se le quebraba la voz. Se le llenaban los ojos de lágrimas, pero nunca dejaba de hablar. Era como si los recuerdos fueran medicina para su alma. Pensé que nunca volvería a jugar, le dijo Teodore a Marcus una noche. Pensé que la música había muerto en mi interior, pero entonces te vi al piano y supe que tenía que enseñarte. Sabía que eras la razón por la que seguía aquí. Marcus no entendía del todo lo que Teodore quería decir, pero sentía el peso de esas palabras. Sintió la responsabilidad. Se prometió a sí mismo que no decepcionaría a Teodore. Practicaría más. Aprendería más. Se convertiría en el pianista que Teodore creía que podía ser. Y en lo más profundo de su ser, Marcus también empezó a creerlo. El pobre chico de vaqueros remendados y zapatos rotos se estaba convirtiendo en algo más. Se estaba convirtiendo en un músico de verdad. Pero el mundo exterior de la iglesia aún no lo sabía. El mundo seguía viéndolo como algo que no iba a cambiar. Habían pasado 3 años desde que Marcus conoció a Teodore. Marcus tenía ya 15 años. Había crecido y se había fortalecido, pero su vida en casa seguía siendo dura. Su madre seguía teniendo 3 trabajos. Seguían viviendo en el pequeño apartamento encima de la lavandería. Seguían teniendo muy poco dinero. En la escuela, Marcus era reservado. No tenía muchos amigos. Los otros niños todavía se burlaban de su ropa a veces. Pero a Marcus ya no le importaba. Tenía algo que ellos no tenían. Tenía música. Tenía a Teodore. Tenía un mundo secreto que nadie conocía. Marcus estaba en 10º grado. Su escuela era vieja y estaba abarrotada. La pintura se estaba descascarando de las paredes. Los libros estaban rotos y anticuados. El aula de música solo tenía unos pocos instrumentos rotos y un teclado que apenas funcionaba. La profesora de música era una mujer llamada señora Johnson. Era una señora amable, de cabello canoso y gafas gruesas. Llevaba más de 30 años enseñando en la escuela. Había visto a cientos de estudiantes ir y venir. A la mayoría no les interesaba la música. La mayoría solo querían una materia fácil para aprobar, pero la señora Johnson notó algo diferente en Marcus. Una tarde, la clase debía practicar una canción sencilla en el teclado. La mayoría de los estudiantes hablaban y reían, sin prestar atención. Pero Marcus estaba sentado en silencio junto a uno de los teclados del fondo. Tocó la canción a la perfección a la primera. Luego la volvió a tocar, añadiendo sus propias notas y haciéndola más hermosa. La señora Johnson se acercó a él. Lo observó tocar con los ojos muy abiertos. Nunca había visto a un estudiante tocar así. Ni en 30 años. Marcus, dijo en voz baja. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Marcus la miró. No sabía qué decir. No podía hablarle de Teodore. No podía hablarle de la iglesia, así que simplemente se encogió de hombros. Ed. Aprendí solo, dijo. Practico mucho. La señora Johnson no le creyó del todo, pero no insistió. Simplemente asintió y se marchó. Pero desde ese día, prestó mucha atención a Marcus. Unas semanas después, la señora Johnson se enteró de algo emocionante. La Academia de Bellas Artes Westbrook, una de las mejores escuelas de música de todo el estado, estaba realizando una audición abierta.
Cada año otorgaban una beca completa a un estudiante talentoso que no pudiera pagar su costosa matrícula. Estudiantes de toda la región venían a competir. La señora Johnson supo de inmediato que Marcus debía solicitarla. Pero había un problema. La solicitud requería una grabación en video del estudiante tocando el piano, y la señora Johnson no estaba segura de que Marcus aceptara. Un día, después de la escuela, llamó a Marcus a un aula. Le contó sobre la beca y la audición. Le explicó que esto podría cambiarle la vida por completo. Marcus escuchó en silencio. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero por dentro su corazón latía con fuerza. No puedo hacerlo, dijo Marcus finalmente. No soy lo suficientemente bueno. Esas escuelas son para niños ricos, niños con clases particulares y pianos caros. No soy nadie, dijo la señora Johnson negando con la cabeza. Tú no eres nadie, Marcus. Eres uno de los estudiantes más talentosos que he visto, y he visto muchos estudiantes en mi vida. Le tomó la mano y lo miró a los ojos. Por favor, dijo. Déjame grabarte tocando solo una canción. Si no te gusta, la borraremos, pero al menos date una oportunidad. Marcus pensó en Theodore. Pensó en todas las noches que pasaron juntos junto al viejo piano. Pensó en todas las lecciones, las historias y las lágrimas. Theodore siempre le había dicho que un día llegaría su momento. Un día el mundo lo oiría tocar. Tal vez este era ese momento. De acuerdo, dijo Marcus en voz baja. Lo haré. Al día siguiente, después de la escuela, Marcus se encontró con la señora Johnson en el aula de música. Le había pedido prestada una buena cámara a otra profesora. Lo colocó frente al teclado. Marcus se sentó. Le temblaban las manos. Nunca lo habían grabado. Nunca había tocado para nadie más que Theodore. Solo finge que estás solo, dijo la señora Johnson. Imagina que estás en tu lugar feliz. Y toca lo que sientas en tu corazón. Marcus cerró los ojos. Respiró hondo. Pensó en la iglesia. Pensó en el viejo piano polvoriento. Pensó en Theodore sentado a su lado, asintiendo con cada nota. Y entonces tocó. Tocó una pieza que Theodore le había enseñado. Era una canción que Theodore había escrito él mismo hacía muchos años para su hijo Jan. Se llamaba La luz que nunca muere. Theodore nunca la había interpretado en público. Dijo que era demasiado personal, demasiado dolorosa, pero se la había dado a Marcus. Le había confiado su creación más preciada. La música llenó la pequeña aula. La señora Johnson dejó de respirar. Las lágrimas corrían por su rostro. Había escuchado tocar a muchos estudiantes a lo largo de los años, pero esto era diferente. Esto era algo especial. Era música de otro mundo. Cuando Marcus terminó, se hizo el silencio. Abrió los ojos y vio a la señora Johnson secándose la cara. Marcus, susurró. Eso fue lo más hermoso que he escuchado. Envió el video a la Academia Westbrook esa misma noche. No se lo contó a Marcus. Quería que fuera una sorpresa. Rezó para que vieran lo que ella vio. Rezó para que escucharan lo que ella escuchó. 3 semanas después, llegó una carta al apartamento de Marcus. Su madre la encontró en el buzón al volver a casa de su turno de noche. El sobre era grueso y de color crema. Tenía un logo elegante en el frente. Estaba dirigida a Marcus. Pero Sara despertó a su hijo a las 6 de la mañana. Le entregó la carta con manos temblorosas. No sabía qué era, pero sabía que era importante. Marcus abrió el sobre lentamente. Dentro había una carta escrita a máquina en un papel hermoso. Leyó las palabras 1, 2, 3 veces. Querido Marcus, hemos revisado el video de tu audición y estamos profundamente impresionados. Tu talento es extraordinario. Te invitamos a nuestra audición final en la Academia de Bellas Artes Westbrook el sábado, 15 de marzo. Si eres seleccionado, recibirás una beca completa para nuestra escuela. Por favor, confirma tu asistencia llamando al número que aparece a continuación. Atentamente,
el comité de admisiones. Marcus no podía hablar. No podía moverse. Simplemente miraba la carta. Su madre la leyó por encima de su hombro. Cuando terminó, se desplomó en una silla y empezó a llorar. Mi bebé, sollozó. Mi bebé irá a una escuela de verdad, una buena escuela. Pero Marcus no pensaba en la escuela. Pensaba en Theodore. Tenía que decirle a Theodore que tenía que agradecerle. Sin Theodore, nada de esto sería posible. Esa noche, Marcus corrió a la iglesia más rápido que nunca. Entró por la puerta trasera y encontró a Theodore barriendo el suelo cerca del altar. Entré, gritó Marcus. Recibí una invitación. Quieren que haga una audición. Theodore dejó la escoba. Se acercó a Marcus. Y por primera vez, abrazó al chico. Lo abrazó fuerte y no lo soltó. Lo sabía. Theodore susurró. Siempre lo supe. Ha llegado tu momento. Pero incluso mientras celebraban, Theodore sintió un peso en el corazón. Sabía que la audición no sería fácil. Marcus jugaría contra niños ricos con un entrenamiento costoso. Niños que nunca habían conocido el hambre, el frío ni la soledad. Marcus tendría que demostrar que el talento es más fuerte que el dinero, que el corazón es más grande que el privilegio. Sería la actuación de su vida, y Theodore no estaba seguro de que Marcus estuviera listo. Llegó el día de la audición, una fría mañana de sábado de marzo. El cielo estaba gris y cargado de nubes. Marcus se despertó antes del amanecer. De todos modos, no podía dormir. Tenía el estómago lleno de mariposas. Le sudaban las manos. Su corazón latía tan rápido que podía oírlo en sus oídos. Su madre se había tomado un día libre en sus 3 trabajos. Era la primera vez en años que lo hacía. Quería estar ahí para su hijo. Quería verlo brillar. La noche anterior habían ido a una tienda de segunda mano a buscar algo bonito para Marcus. Encontraron una camisa blanca solo un poco arrugada. Encontraron unos pantalones negros una talla más grande, pero que se podían sujetar con un cinturón. Encontraron unos zapatos negros desgastados, pero que aún se veían bien si no se miraban demasiado de cerca. Marcus se puso su ropa esa mañana y se miró en el espejo roto de su pequeño baño. Intentó sentirse seguro. Intentó sentirse valiente, pero todo lo que vio fue a un niño pobre fingiendo ser algo que no era. Su madre se acercó por detrás. Le puso las manos en los hombros y miró su reflejo en el espejo. «Te ves guapo», dijo. «Pareces una estrella». Marcus intentó sonreír, pero el miedo en su interior era demasiado fuerte. Tomaron 3 autobuses para llegar a la Academia Westbrook. El viaje duró casi 2 horas. Marcus miró por la ventana todo el tiempo. Observó cómo los barrios cambiaban de pobres a ricos. Las casas se hacían más grandes, las calles más limpias, los coches más lujosos. Para cuando llegaron a la academia, Marcus se sintió como si estuviera en otro mundo. El edificio era enorme. Estaba hecho de piedra blanca y tenía altas columnas en la entrada. Había hermosos jardines por todas partes. Coches caros estaban aparcados por todas partes. BMW, Mercedes, Porsche. Marcus nunca había visto tantos coches de lujo en un solo lugar. Cruzaron la puerta principal y entraron en un gran vestíbulo. Los suelos eran de mármol brillante. Los techos eran altos y estaban decorados con diseños dorados. Una enorme lámpara de araña colgaba en el centro, brillando como 1000 diamantes. Marcus nunca se había sentido tan pequeño en toda su vida. El vestíbulo estaba lleno de gente. Estudiantes y sus padres estaban por todas partes. Los estudiantes vestían ropa cara. Los chicos llevaban trajes a medida con zapatos brillantes. Las chicas llevaban vestidos elegantes con joyas. Sus padres parecían aún más ricos. Bolsos de diseñador, relojes de oro, peinado y maquillaje perfectos. Todos hablaban y reían. Todos parecían conocerse. Venían del mismo mundo, un mundo de dinero, privilegios y comodidades. Marcus y su madre estaban cerca de la entrada,
sin saber a dónde ir. La gente pasaba sin mirarlos. Era como si fueran invisibles. Entonces empezaron los susurros. Una mujer con abrigo de piel miró a Marcus y le dijo algo a su marido. Ambos rieron en voz baja. Un grupo de adolescentes con americanas iguales lo miró y sonrió con suficiencia. Uno de ellos señaló sus zapatos e hizo una mueca. Marcus oyó las palabras aunque intentaron ocultarlas. ¿Está perdido? Mira su ropa. ¿Alguien lo dejó entrar por error? No sabía que permitían entrar a personas sin hogar. Cada palabra era como un cuchillo. Marcus sintió que le ardía la cara. Quería desaparecer. Quería huir y no volver jamás. Su madre le apretó la mano. Ignóralos, susurró. No importan. Tú importas. Una mujer con un portapapeles llamó a todos los estudiantes a la sala de audiciones. Marcus siguió a la multitud. Su madre tuvo que esperar en el vestíbulo con los demás padres. Antes de irse, lo abrazó fuerte. Estoy muy orgullosa de ti, dijo. Pase lo que pase, estoy orgullosa de ti. Marcus entró en la sala de audiciones. Era aún más impresionante que el vestíbulo. Había filas y filas de asientos de terciopelo. Al frente había un escenario con un hermoso piano de cola. Era un Steinway, negro, brillante y perfecto, el piano más caro del mundo. Marcus solo había tocado el viejo y polvoriento piano de la iglesia. Este piano era como una nave espacial comparado con una bicicleta. Había unos 50 estudiantes en la sala. Estaban sentados en las primeras filas charlando entre ellos como viejos amigos. Marcus se sentó solo en la parte de atrás. Intentó hacerse lo más pequeño posible. Los jueces estaban sentados en una mesa larga cerca del escenario. Eran 5. Parecían serios e importantes. Uno de ellos era un familiar. Un compositor deslumbrante sobre el que Marcus había leído en la biblioteca. Otro era un pianista de concierto que había actuado por todo el mundo. Marcus sintió un vuelco. ¿Qué hacía allí? No pertenecía a esa gente. Era solo un chico pobre de la zona marginal. No tenía una formación sofisticada. No había recibido clases caras. No tenía nada. Comenzaron las audiciones. Uno a uno, los estudiantes subieron al escenario y tocaron. Todos eran buenos. Algunos eran muy buenos. Interpretaron piezas complicadas con una técnica perfecta. Los jueces asintieron y tomaron notas en sus papeles. Con cada actuación, Marcus sentía cada vez más miedo. Estos estudiantes habían estado entrenando toda su vida. Tenían los mejores profesores y los mejores instrumentos. ¿Cómo podría competir con ellos? Finalmente, después de lo que parecieron horas, lo llamaron por su nombre, Marcus Johnson. Marcus se puso de pie. Sentía las piernas como gelatina. Caminó hacia el escenario. Sintió que era la caminata más larga de su vida. Al pasar por las primeras filas, oyó reír a un chico. Era un chico alto, rubio y con un traje caro. Estaba sentado con un grupo de amigos. Mírenlo, dijo el chico en voz alta. Trajeron a alguien de la calle para limpiar el piano. Todo el grupo estalló en carcajadas. Otros estudiantes también rieron. Incluso algunos padres que estaban atrás rieron entre dientes. Marcus siguió caminando. Le ardía la cara. Se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no se detuvo. No podía detenerse. Había llegado demasiado lejos. Subió las escaleras del escenario. Las brillantes luces lo cegaron por un momento. Caminó hacia el piano y se sentó en el banco. El asiento estaba liso y frío. Miró al público. Decenas de rostros lo observaban. Algunos curiosos. Otros aburridos. Algunos seguían riendo. Los jueces lo miraron con las cejas arqueadas. Uno le susurró algo a otro. Probablemente también pensaron que era una broma. Marcus puso las manos sobre las teclas. Eran frescas y suaves, tan diferentes de las viejas teclas amarillas de la iglesia. Le temblaban los dedos. La habitación no estaba del todo en silencio. Podía oír susurros.
Podía oír risitas en alguna parte. Alguien dijo, esto debería ser bueno. Marcus cerró los ojos. Intentó respirar. Intentó calmar su corazón, pero tenía la mente en blanco. No recordaba la canción. No recordaba nada de lo que Theodore le había enseñado. El miedo lo había borrado todo. Por un momento, Marcus pensó en correr. Pensó en levantarse, irse y no mirar atrás. Podría volver a su vida. Volver a ser invisible. Volver a ser nadie. Dot. Pero entonces recordó algo que Theodore le había dicho. Cuando el mundo esté en tu contra, toca por ti mismo. Toca por el chico que no tenía nada. Toca por cada puerta que se te cerrara en la cara. Toca como si tu vida dependiera de ello. Porque así es. Marcus abrió los ojos. Respiró hondo y pulsó la primera tecla. La primera nota resonó por toda la sala de audiciones. Era una sola nota, una sola tecla pulsada con un dedo. Pero flotaba en el aire como una pregunta que exigía respuesta. La risa cesó. Los susurros cesaron. Esa nota era diferente. No era solo un sonido. Era una sensación. Vibró por las paredes, el suelo y los asientos. Llegó al corazón de todos los que la oyeron. Marcus mantuvo los ojos cerrados. No vio los rostros de quienes lo observaban. No vio a los jueces inclinados hacia adelante en sus sillas. No vio al chico rubio que se había reído de él, ahora sentado con la boca abierta. Marcus solo sentía la música en su interior. Era como un río contenido por una presa. Y ahora la presa se rompía. Presionó otra tecla, luego otra. Las notas comenzaron lentamente, como gotas de lluvia antes de una tormenta. Cada una era cuidadosa y deliberada. Cada una contaba una parte de su historia, la historia de un chico que creció sin nada. La historia de un niño que fue objeto de burlas y menospreciado. La historia de un niño que encontró un piano polvoriento en una vieja iglesia y aprendió a tocar solo. Dot. La música se hizo más fuerte. Los dedos de Marcus comenzaron a moverse más rápido. La melodía se elevó y se sintió como olas en el océano. Susurró y gritó. Lloró y rió. Era todo lo que Marcus había sentido, vertido a través de las yemas de sus dedos entre el público. Una mujer con perlas se apretó el pecho. Había escuchado a muchos pianistas en su vida. Su hijo había estado tomando clases desde los 4 años. Pero nunca había escuchado algo así. Esto no era solo tocar. Esto era algo más profundo. Dot. Los jueces olvidaron tomar notas en sus papeles. Simplemente observaron. El famoso compositor se quitó las gafas y se secó los ojos. La pianista de concierto se agarró al borde de la mesa con ambas manos. Contenía la respiración. Marcus no sabía nada de esto. Sus ojos seguían cerrados. En su mente, no estaba en el escenario de una escuela elegante. Estaba de vuelta en la iglesia de San Agustín. Estaba sentado junto a Teodoro en ese viejo banco de madera. La luz del atardecer se filtraba a través de las vidrieras. Ventanas de cristal. El aire olía a velas y polvo. Y Theodore estaba allí. Theodore siempre estaba allí. La canción que Marcus tocaba era La luz que nunca muere. La canción que Theodore había escrito para su hijo Jan. El hijo que se fue demasiado pronto. El hijo que nunca pudo crecer, reír, amar y vivir. Marcus recordó la primera vez que Theodore le tocó esta canción. Estaban solos en la iglesia una noche de invierno. Afuera nevaba. Las manos de Theodore temblaban al presionar las teclas. Esto es para mi hijo, había dicho Theodore, con la voz apenas un susurro. La escribí la noche después de su muerte. Nunca la toqué para nadie, pero quiero que la tengas. Quiero que la toques cuando llegue tu momento. Marcus no lo había entendido en ese momento, pero ahora sí. Este era su momento. La música crecía y crecía. Subía más y más alto como un pájaro que se eleva hacia el sol. Las notas se superponían rápidas y furiosas. Los dedos de Marcus revoloteaban sobre las teclas como si tuvieran vida propia. Dot en la primera fila.
El chico rubio que se había burlado de Marcus lloraba. Lágrimas de verdad rodaban por sus mejillas. No sabía por qué. Nunca había sentido algo así. Toda su vida lo había tenido todo en sus manos. Los mejores profesores, los mejores instrumentos, las mejores oportunidades, pero nunca había sentido la música. En realidad, no. No así. Dot. Ahora entendía lo que se había estado perdiendo. Los demás estudiantes observaban en silencio, atónitos. Habían pasado años perfeccionando su técnica. Podían tocar las piezas más difíciles sin un solo error. Pero este pobre chico con su ropa de segunda mano, estaba haciendo algo que ellos no podían hacer. Estaba tocando con el alma. Marcus llegó al corazón de la canción. La melodía se ralentizó. Se volvió suave y dulce, como una madre cantándole a un hijo. Hablaba de amor y pérdida. Hablaba de dolor y esperanza. Hablaba de todo lo que las palabras nunca pueden expresar. Dot en el vestíbulo. La madre de Marcus podía oír la música a través de las puertas cerradas. No sabía qué canción era. No sabía dónde la había aprendido Marcus, pero la sentía. Sentía cada nota en lo más profundo de su corazón. Las lágrimas corrían por su rostro. Su hijo estaba allí tocando como un ángel. Su hijo, que nunca había tenido una verdadera lección de piano en su vida. Su hijo, que había aprendido solo con un teclado de cartón. Su hijo, a quien le habían dicho una y otra vez que no era nada, les estaba demostrando a todos lo equivocados que estaban de vuelta en el escenario. Marcus empezó a cerrar la canción. La melodía se elevó una última vez, alcanzando los cielos. Era triunfante y desgarradora a la vez. Era el sonido de un alma que se negaba a ser aplastada, un espíritu que se negaba a ser silenciado. Las notas finales resonaron por la sala. Quedaron suspendidas en el aire durante lo que pareció una eternidad. Luego se desvanecieron en el silencio. Marcus levantó las manos del teclado. Abrió los ojos. Por un momento, no supo dónde estaba. Las luces brillantes lo confundieron. Las filas de rostros que lo miraban parecían irreales. Entonces lo oyó. Silencio. Un punto. Silencio absoluto. Nadie se movió. Nadie habló. Nadie respiró. Marcus sintió que se le encogía el corazón. No les gustó. No les impresionó. Había fracasado. Se había avergonzado delante de toda esa gente rica y talentosa. Había decepcionado a Theodore. Había decepcionado a su madre. Se había decepcionado a sí mismo. Y empezó a levantarse. Quería salir corriendo del escenario y esconderse. Quería desaparecer para siempre, pero antes de que pudiera moverse, algo sucedió. Una persona empezó a aplaudir. Al principio fue lento, solo un par de manos. Pero luego se unió otra persona, y otra, y otra. Los aplausos se hicieron cada vez más fuertes. Se extendieron por el público como una ola. La gente se levantaba de sus asientos. Aplaudían con todas sus fuerzas. Marcus miró a la multitud. No podía creer lo que veía. La misma gente que se había reído de él ahora estaba de pie y lo vitoreaba. La misma gente que había susurrado sobre su ropa ahora se secaba las lágrimas. El chico rubio estaba de pie, aplaudiendo con más fuerza que nadie. Tenía la cara empapada en lágrimas. Miró a Marcus con algo que ya no era burla. Era respeto. Era admiración. Era asombro. Los jueces se levantaron de su mesa. El famoso compositor asentía lentamente con la cabeza, con una leve sonrisa en el rostro. La pianista de concierto seguía llorando. Le dijo una palabra a Marcus, una palabra que jamás olvidaría. Hermoso. Marcus permaneció allí en el escenario rodeado de aplausos y sintió algo que nunca antes había sentido. Se sintió visto por primera vez en su vida. La gente no miraba a través de él. Lo miraban a él. Lo veían a él. Su verdadero yo. La música dentro de él. El corazón que había estado oculto durante tanto tiempo. Y en ese momento, Marcus supo que todo había cambiado.
Su vida nunca volvería a ser la misma. El pobre chico del piano los había dejado atónitos a todos. Los aplausos se prolongaron durante un largo rato. La gente seguía aplaudiendo. Incluso cuando Marcus se marchaba. En el escenario, le temblaban las piernas. Sentía todo el cuerpo débil. No podía creer lo que acababa de pasar. Encontró un asiento al fondo de la sala y se sentó. El corazón le latía con fuerza. Las manos seguían temblando. Se miraba los dedos como si pertenecieran a otra persona. ¿Cómo habían hecho eso? ¿Cómo habían tocado así? Los demás estudiantes lo miraban de otra manera. Algunos asintieron. Otros sonrieron. El chico rubio que se había burlado de él antes incluso lo saludó con la mano. Marcus no supo cómo responder. Simplemente asintió. Las audiciones continuaron. Otros estudiantes subieron a tocar. Eran buenos. Algunos eran muy buenos, pero algo había cambiado en la sala. Todos comparaban cada actuación con la de Marcus, y ninguna se acercaba. Después de que el último estudiante terminara, los jueces anunciaron un receso de 15 minutos. Necesitaban tiempo para debatir. La gente se levantó de sus asientos y caminó. Los padres entraron a la sala a buscar a sus hijos. La madre de Marcus se abrió paso entre la multitud y corrió hacia él. Lo abrazó con fuerza. Lloraba tan fuerte que apenas podía hablar. «Mi bebé», sollozó. «Mi hermosa y talentosa bebé. No tenía ni idea. No tenía ni idea de que pudieras tocar así». Marcus le devolvió el abrazo. «Siento no haberte dicho nunca», dijo. «Quería que fuera una sorpresa». Su madre se apartó y lo miró. Tenía los ojos rojos e hinchados. «¿Dónde aprendiste?», preguntó. «¿Cómo practicaste?». Marcus se lo contó todo. Le contó cómo se coló en la iglesia. Le habló del viejo piano. Le habló de Teodore, el conserje que solía ser un pianista famoso. Le contó las lecciones secretas que se impartieron durante 3 años. Su madre escuchó con la boca abierta. Cuando terminó, ella simplemente negó con la cabeza, asombrada. «Todo este tiempo», dijo, «todo este tiempo, tuviste este don dentro de ti, y nunca supe que estabas trabajando», dijo Marcus. «Nos estabas cuidando. Eso es más importante que nada». Su madre lo abrazó de nuevo. «Te quiero mucho», susurró. «Estoy muy orgullosa de ti». Terminó el descanso. Todos volvieron a sus asientos. Los jueces regresaron a su mesa. El juez principal, el famoso compositor, se levantó y se dirigió a un micrófono al frente del escenario. «Gracias a todos por su paciencia», dijo. Su voz era profunda y autoritaria. «Hemos visto a muchos jóvenes talentosos hoy. El nivel de habilidad en esta sala es notable. Elegir a un ganador nunca es fácil». Hizo una pausa y miró sus notas. La sala quedó en completo silencio. Marcus sintió que su corazón se aceleraba de nuevo. Pero este año, el compositor continuó. La decisión no fue nada difícil. De hecho, fue unánime. Los 5 jueces coincidieron en la misma persona sin debate. Levantó la vista de sus notas y observó al público. Sus ojos encontraron a Marcus sentado en la última fila. «Marcus Johnson», dijo. «Por favor, sube al escenario». Por un momento, Marcus no pudo moverse. Pensó que había oído mal. Pensó que debía ser un error. Pero entonces la gente a su alrededor comenzó a aplaudir. Su madre lo empujó suavemente. «Vamos», dijo. «Vamos, cariño. Este es tu momento». Marcus se levantó con piernas temblorosas. Caminó por el pasillo hacia el escenario. Todos lo miraban. Todos aplaudían. Parecía un sueño hermoso e imposible. Subió los escalones y se paró junto al compositor. De cerca, el hombre parecía aún más impresionante. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado. Su traje probablemente costó más de lo que la madre de Marcus ganó en un mes. El compositor estrechó la mano de Marcus con firmeza. «Joven», dijo,
Llevo 23 años juzgando estas audiciones. He escuchado tocar a miles de estudiantes. Pero nunca he escuchado a nadie tocar como tú hoy. Se volvió hacia el público. Lo que presenciamos no fue solo técnica. No fue solo habilidad. Fue puro genio emocional. Este joven tocaba como los grandes maestros del pasado. Nos hizo sentir cosas que habíamos olvidado que podíamos sentir. El público estalló en aplausos de nuevo. Marcus se sintió mareado. Esto no podía ser real. Esto no podía estarle pasando a él. El compositor levantó la mano para pedir silencio. Marcus, dijo, volviéndose hacia él. En nombre de la Academia de Bellas Artes Westbrook, me complace ofrecerte una beca completa para nuestra escuela. Matrícula, libros, materiales, todo estará cubierto. Tendrás acceso a los mejores maestros y a los mejores instrumentos del país. Más aplausos. La madre de Marcus lloraba de nuevo. Otros padres también se secaban los ojos. Pero el compositor no había terminado. Dijo algo más. Esa pieza que tocaste, nunca la había escuchado. Era original, ¿verdad? Marcus asintió. Sí, señor. Se llama La luz que nunca muere. Pero no la escribí yo. La escribió mi maestro. Se llama Teodore. Fue concertista de piano en Haití hace muchos años. El compositor abrió mucho los ojos. Teodore. Teodore Beaumont. Marcus se sorprendió. ¿Lo conoces? El compositor rió suavemente. ¿Lo conoces? Estudié sus grabaciones cuando yo era joven. Era uno de los pianistas más brillantes de su generación. Desapareció hace 30 años tras una terrible tragedia. Todos lo creyeron muerto. El público murmuró sorprendido. Marcus sintió una oleada de emociones. La historia de Teodore ya no era solo un secreto. Estaba saliendo a la luz. Teodore me lo enseñó todo. Marcus dijo que me encontró tocando en una vieja iglesia cuando tenía 12 años. Vio algo en mí. Pasó 3 años dándome clases. Sin él, no sería nada. El compositor asintió lentamente. Entonces debemos conocer a este Teodore, dijo. Debemos agradecerle por haberle dado al mundo semejante regalo. Después de la ceremonia, mucha gente se acercó a Marcus. Le estrecharon la mano y lo felicitaron. Los padres que antes lo habían ignorado ahora querían hablar con él. Los estudiantes que se habían reído de él ahora le pidieron su número de teléfono. El chico rubio se le acercó cabizbajo. Lo siento, dijo el chico en voz baja. Siento lo que dije antes. Me equivoqué. Eres increíble. Marcus no sabía qué decir. Había pasado toda su vida siendo invisible. Ahora, de repente, todos querían conocerlo. Era abrumador que su madre permaneciera a su lado durante todo el proceso. Le tomaba la mano y le sonreía a todos. Parecía más feliz de lo que Marcus la había visto jamás. Cuando finalmente salieron de la academia, el sol se ponía. El cielo estaba pintado de naranja, rosa y dorado. Marcus volvió a mirar el hermoso edificio. Apenas unas horas antes, había entrado como un don nadie. Ahora salía como una estrella. Pero su mente no estaba en la beca, ni en la famosa escuela, ni en los aplausos. Su mente estaba en una sola persona, en Teodore. Tenía que encontrar a Teodore. Tenía que encontrar a Teodore. Tenía que contarle lo sucedido. Tenía que agradecerle por todo. Marcus no sabía que esto era solo el principio. Su historia estaba a punto de hacerse aún más grande, y la historia de Teodore estaba a punto de ser finalmente contada. La luz que nunca muere se estaba extendiendo, y pronto el mundo entero la vería. Marcus no podía esperar hasta la noche. En cuanto él y su madre se bajaron del autobús en su barrio, corrió directo a la iglesia de San Agustín. Su madre lo llamó, pero no aminoró la marcha. Tenía que ver a Teodore. Tenía que darle la noticia. Entró por la puerta trasera de la iglesia. La luz del atardecer se desvanecía. Las sombras llenaban los rincones del viejo edificio. Marcus miró a su alrededor frenéticamente.
Teodore. Llamó a Teodore. ¿Dónde estás? No hubo respuesta. Marcus corrió al salón principal. El viejo piano estaba en su lugar habitual, polvoriento y silencioso. Pero Teodore no estaba allí. Revisó el almacén. Revisó la pequeña oficina del fondo. Revisó por todas partes. ¿Teodore se había ido? Marcus sintió un miedo gélido en el corazón. ¿Dónde podría estar Teodore? Siempre estaba allí a esta hora. Siempre. Encontró una nota en el banco del piano. Estaba escrita en un trozo de papel marrón con la letra temblorosa de Teodore. Mi querido Marcus, hoy no me siento bien. Me he ido a casa a descansar. Te veo mañana. Tu amigo, Teodore. Marcus nunca había estado en casa de Teodore. Ni siquiera sabía dónde vivía Teodore, pero conocía a alguien que podría saberlo. Corrió a la oficina de la iglesia y revisó los archivos. Después de unos minutos, encontró lo que buscaba. La dirección de Theodore Beaumont. Era una habitación en una pensión a 1 milla de distancia. Marcus corrió hasta allí. Le ardían los pulmones. Le dolían las piernas, pero no se detuvo. La pensión era un edificio viejo con la pintura descascarada y las ventanas rotas. Parecía un lugar al que la gente iba cuando no tenía a dónde ir. Marcus subió las escaleras crujientes hasta el 3er piso. Encontró la habitación 3B y llamó a la puerta. No hubo respuesta. Volvió a llamar con más fuerza. Teodore, soy Marcus. Por favor, abre la puerta. Oyó una voz débil desde dentro. Pasa. No está cerrada. Marcus empujó la puerta. La habitación era pequeña y oscura. Solo había una cama, una silla y una mesa pequeña. Sin adornos, sin cuadros, sin calefacción. Teodore estaba acostado en la cama. Su rostro estaba pálido. Su respiración era superficial. Parecía más pequeño de lo que Marcus. Nunca lo había visto. Teodore. Marcus corrió a su lado. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? Teodore abrió los ojos. Lentamente. Una débil sonrisa apareció en su rostro. Ah, Marcus, viniste. Me encontraste. ¿Por qué no me dijiste que estabas enfermo? Preguntó Marcus. Te habría ayudado. Teodore tosió suavemente. No quería preocuparte. No antes de tu gran audición. Sus ojos escudriñaron el rostro de Marcus. ¿Cómo te fue? Cuéntamelo todo. Marcus tomó la mano de Teodore. Estaba fría y delgada. Dijo. Conseguí la beca, una beca completa para la Academia Westbrook. Los ojos de Teodore se iluminaron. Por un momento, pareció joven de nuevo. ¿Ganaste? ¿De verdad ganaste? Sí, dijo Marcus, con lágrimas en los ojos. Toqué tu canción. La luz que nunca muere. Todos lloraron, incluso los jueces. Dijeron que nunca habían escuchado nada igual. Una lágrima rodó por la mejilla de Teodore. Mi canción. Tocaste mi canción. El juez principal te conocía, continuó Marcus. Él dijo, fuiste uno de los mejores pianistas de tu generación. Quiere conocerte. Todos quieren conocerte. Teodore cerró los ojos. Su pecho subía y bajaba lentamente. Eso fue hace mucho tiempo, susurró. Una vida diferente, un hombre diferente. No, dijo Marcus con firmeza. Sigues siendo tú. Sigues siendo ese hombre. Solo que lo olvidaste por un tiempo. El adorador volvió a abrir los ojos. Miró a Marcus con tanto amor y orgullo. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, dijo. Cuando te encontré en esa iglesia, pensé que Dios me estaba dando una segunda oportunidad. Una oportunidad de transmitir lo que sabía. Una oportunidad de volver a significar algo. Marcus le apretó la mano. Significas todo para mí. Me salvaste la vida. Me diste un futuro. Teodore sonrió. Y tú salvaste la mía. Le diste a un anciano una razón para seguir viviendo. Se sentaron juntos en silencio un rato. Afuera.
La noche oscurecía. Marcus no quería irse. Temía que si se iba, tal vez no volviera a ver a Teodore. Teodore, dijo en voz baja, por favor, ven a la academia. Cuando empiece las clases, por favor, ven a verme actuar. Te quiero allí. Te necesito allí. Teodore guardó silencio un largo rato. Luego asintió lentamente. Lo intentaré, muchacho. Lo intentaré. Durante las siguientes semanas, Teodore mejoró. Marcus lo visitaba todos los días después de la escuela. Le llevaba comida, medicinas y libros. Reproducía grabaciones de música de piano en una radio vieja que encontró en una tienda de segunda mano. Poco a poco, Teodore recuperó el color. Poco a poco, recuperó la fuerza. Cuando llegó el día de la ceremonia de entrega de becas en la Academia Westbrook, Teodore se encontraba lo suficientemente bien como para asistir. La madre de Marcus le compró un traje en la tienda de segunda mano. Era viejo, pero limpio. Teodore se miró al espejo y se rió. No he usado traje en 30 años, dijo. Te ves guapo, le dijo Marcus. La ceremonia se celebró en la gran sala de conciertos de la academia. Cientos de personas llenaron los asientos. Estudiantes, padres, profesores e invitados de toda la ciudad. Le pidieron a Marcus que actuara de nuevo. Tocaría una canción para aceptar oficialmente su beca. Toda la escuela estaría mirando. Antes de subir al escenario, Marcus encontró a Teodore sentado al frente. Fila. El anciano parecía nervioso pero orgulloso. Esto es para ti, dijo Marcus. Todo lo que toco es para ti. Teodore asintió. Tenía los ojos húmedos. Lo sé, muchacho. Lo sé. Marcus subió al escenario. El piano gran Steinway lo esperaba como un viejo amigo. Se sentó y ajustó el banco. Miró al público. Tantos rostros, tantos ojos. Pero Marcus solo vio un rostro. Teodore. Empezó a tocar. La canción era diferente esta vez. Seguía siendo la luz que nunca muere. Pero Marcus había añadido algo nuevo. Una sección que él mismo había escrito. Una sección que contaba la historia de Teodore, la tragedia, el dolor, el silencio y luego la esperanza, el chico en la iglesia, las lecciones secretas, el nuevo comienzo. La música se elevó por la sala. La gente jadeó. La gente lloró. La gente se tomó de las manos. Cuando la nota final se desvaneció, hubo un momento de silencio. Entonces el público estalló. Todos se pusieron de pie. Todos aplaudieron. Fue la ovación de pie más fuerte y prolongada que la escuela jamás había visto. Pero Marcus no miraba a la multitud. Miraba a Teodore. El anciano también estaba de pie. Las lágrimas corrían por su rostro. Aplaudía con todas sus fuerzas. Sus delgadas manos apenas emitían sonido alguno. Pero no importaba. Lo que importaba era la sonrisa en su rostro. Lo que importaba era la alegría en sus ojos. Lo que importaba era que finalmente, después de 30 años escondido, Teodore Beaumont fue visto. Fue escuchado. Fue recordado. Y fue amado. Después de la ceremonia, todo cambió. No solo para Marcus, sino también para Teodore. La directora de la academia, la doctora Elizabeth Warren, se acercó a Teodore después de la actuación. Había investigado sobre él después de que Marcus mencionara su nombre por primera vez. Había encontrado viejas grabaciones y reseñas de sus días de gloria en París. Sabía quién era. Sabía por lo que había pasado. Señor Beaumont, dijo, estrechándole la mano. Su historia es extraordinaria. Su talento es legendario. Y lo que ha hecho por este joven es nada menos que un milagro. Teodore inclinó la cabeza con humildad. Solo le enseñé lo que sabía, dijo. Él hizo todo el trabajo duro. El doctor Warren sonrió. Me gustaría ofrecerte algo. Un puesto aquí en la academia. Estamos iniciando un nuevo programa para ayudar a niños desfavorecidos a aprender música.
Lo llamamos programa de extensión comunitaria. Creo que serías la persona perfecta para dirigirlo. Theodore se quedó sin palabras. Miró a Marcus y luego al doctor Warren. Me quieres como un viejo conserje, un hombre olvidado. Yo te quiero a ti, dijo el doctor Warren con firmeza. El mundo te olvidó, señor Beaumont. Pero tú nunca olvidaste la música, y ahora es el momento de que la música te recuerde. Theodore aceptó el puesto. Se mudó de la pequeña habitación de la pensión a un apartamento pequeño, pero cómodo cerca de la academia. Por primera vez en 30 años, tuvo un piano propio, un hermoso piano vertical que la escuela le regaló como regalo de bienvenida. Pasó los 2 años siguientes desarrollando el programa de extensión comunitaria. Recorrió barrios pobres de toda la ciudad. Encontró niños como Marcus, niños con talento, pero sin oportunidades. Los trajo a la academia y les dio clases gratis. No le importaba su ropa, ni sus orígenes, ni sus familias. Solo le importaba la música que llevaban dentro. Y uno a uno, los ayudó a encontrarla. Marcus prosperó en la academia. Era el estudiante más joven de su clase. Pero rápidamente se convirtió en uno de los mejores. Sus maestros estaban asombrados por su habilidad natural. Sus compañeros lo respetaban. Los mismos niños ricos que se habían reído de él ahora le pedían consejos. Pero Marcus nunca olvidó de dónde venía. Nunca olvidó el frío apartamento encima de la lavandería. Nunca olvidó los ojos cansados de su madre después de trabajar en 3 empleos. Nunca olvidó los agujeros en sus zapatos ni los parches en sus vaqueros. Cada fin de semana volvía a su antiguo barrio. Visitaba a su madre. Caminaba por las calles donde creció. Quería recordar. Quería mantenerse humilde. Y visitaba la iglesia de San Agustín. El viejo piano polvoriento seguía allí, exactamente donde siempre había estado. A veces, Marcus se sentaba y tocaba unas pocas notas, las suficientes para recordar. Una noche, unos 2 años después de que Marcus ganara la beca, Theodore no se presentó a su clase semanal en la academia. Era extraño. Theodore nunca faltaba a una clase. Siempre era puntual, siempre preparado, siempre con ganas de enseñar. Marcus fue al apartamento de Theodore. Llamó a la puerta. No hubo respuesta. Encontró al administrador del edificio y le pidió que le abriera. Cuando entraron a Theodore tumbado plácidamente en la cama. Tenía los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre el pecho. Una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro. Theodore había fallecido mientras dormía. Tenía 81 años. Marcus cayó de rodillas junto a la cama. Sostuvo la mano fría de Theodore y lloró. Lloró por el maestro que le había cambiado la vida. Lloró por el amigo que había creído en él cuando nadie más lo hizo. Lloró por la figura paterna que nunca tuvo. En la mesa junto a la cama había una carta. Estaba dirigida a Marcus. Mi querido Marcus, si estás leyendo esto, es que me he ido. Por favor, no estés triste por mucho tiempo. He vivido una vida plena. He conocido grandes alegrías y grandes tristezas. He amado, perdido y vuelto a amar. Cuando te encontré en esa iglesia hace tantos años, estaba destrozado. Había renunciado a la vida. Solo esperaba morir. Pero tú me diste una razón para vivir. Me diste esperanza. Me diste un segundo hijo. Nunca te lo dije, pero el día que tocaste mi canción en la audición fue el día más feliz de mi vida. Aún más feliz que mis días en París. Aún más feliz que el día de mi boda. Porque ese día, supe que mi música viviría. Sabía que mi hijo ya nunca sería olvidado. Su espíritu vive en esa canción. Y ahora vive en ti. Por favor, no dejes de tocar, Marcus. Toca para ti. Toca para tu madre. Toca para los niños que no tienen nada. Toca para mí. Toca para Jan. Toca para todos los que alguna vez han dicho que no eran lo suficientemente buenos. Tienes un don de Dios. Úsalo para sanar el mundo. Úsalo para traer luz a la oscuridad.
Úsalo para mostrarle a la gente que la belleza puede surgir de los lugares más destrozados. Te amo, hijo mío. Estoy orgulloso de ti y te cuidaré donde quiera que vaya. Por siempre tuyo, Teodore. El funeral se celebró en la iglesia de San Agustín. Acudieron cientos de personas. Músicos de toda la ciudad, estudiantes de la academia, niños pobres del programa de extensión comunitaria. Todos vinieron a despedirse del hombre que había tocado sus vidas. Marcus tocó en el funeral. Tocó la luz que nunca muere por última vez. Sus lágrimas caían sobre las teclas mientras sus dedos se movían. La música llenaba la vieja iglesia, elevándose hasta los cielos, llevando el espíritu de Teodore a casa. Después del funeral, la academia renombró el programa de extensión comunitaria. Ahora se llamaba Fundación Theodore Beaumont. El programa creció cada vez más. Se ayudó a más niños. Se cambiaron más vidas. Marcus se graduó de la academia con los máximos honores. A los 19 años, actuó en el Carnegie Hall de Nueva York. Era la sala de conciertos más famosa del mundo, la misma sala donde Teodore alguna vez soñó con tocar. El concierto se agotó. Miles de personas acudieron a escuchar al joven de Detroit. Cuando Marcus subió al escenario, sintió la presencia de Teodore con él. Sintió la mano del anciano en su hombro. Escuchó su voz en el oído: «Toca, muchacho. Toca como si tu vida dependiera de ello». Y lo hizo. Marcus se convirtió en uno de los mejores pianistas de su generación. Recorrió el mundo. Ganó premios. Conoció a reyes y presidentes. Pero nunca olvidó sus raíces. Cada año, en el aniversario de la muerte de Teodore, Marcus regresaba a Detroit. Fue a la iglesia de San Agustín y se sentó ante el viejo piano polvoriento, enseñando a niños pobres gratis, igual que Teodoro le había enseñado. Les mostró que los sueños se pueden hacer realidad. Les mostró que la pobreza no te define. Les mostró que el talento puede surgir de cualquier lugar y que el amor puede cambiarlo todo. A veces, tarde en la noche, cuando la iglesia estaba vacía y las velas titilaban, Marcus cerraba los ojos y tocaba. Tocaba para el niño que no tenía nada. Tocaba para el maestro que se lo dio todo. Tocaba para la luz que nunca se apaga. Y en algún lugar del silencio entre las notas, podía oír a Teodoro reír. Podía oír a Jan cantar. Podía sentir sus espíritus danzando en la música. Porque las mejores canciones nunca terminan. Simplemente siguen sonando para siempre en los corazones de quienes las escuchan. Y Marcus seguiría tocando para ellos, para sí mismo, para todos. Para siempre.